Primero quisiera agradecer la Universidad Nacional de Rosario, el laboratorio, la Facultad Libre de Rosario, el programa Lectura Mundi de la Universidad de San Martín, todas las personas que prepararon este evento, todos ustedes y todas ustedes, y María Bardén, que está encargada de la traducción. Mi intervención se apoyará sobre un trabajo que llevo adelante desde ya varios años sobre la política de la literatura. Al hablar de política de la literatura, quise señalar un vínculo entre política y literatura que no incumbe simplemente a las causas que tal o cual escritor quiere servir o el modo que sus escritos puedan representar acontecimientos políticos o conflictos sociales. Me interesé a una relación más esencial, la relación entre los modos de presentación de los individuos, de las situaciones y de los acontecimientos propios de la invención literaria y los que definen una comunidad, temas, situaciones y acciones en tanto políticas. Es entonces esta relación entre maneras respectivas que tienen la literatura y la política de construir mundos comunes y de poblar estos mundos de personajes, de acontecimientos, y ellas jerarquizan estos personajes y encadenan estos acontecimientos. La manera que tienen de articular así maneras de hablar, maneras de ver y maneras de hacer. Esta articulación es propiamente el trabajo de la ficción. Volver a pensar la relación entre política y literatura es también volver a pensar la noción de ficción. Se suele oponer las ilusiones de la ficción creadas por palabras a las realidades sólidas
que son las de la acción, y entre ellas de la acción política, que apunta a la transformación efectiva del mundo. Pero la ficción no es la invención de seres imaginarios que se opondrían a la realidad de acciones. Es la práctica que da sentido a estas acciones al articular lo perceptible, lo visible y lo pensable. Es el modo de vinculación que usa modelos de racionalidad, entre otros modelos de causalidad, para vincular un acontecimiento con otro y dar un sentido a este vínculo. En este sentido, la acción política y la ciencia social usan ficciones tanto como los novelistas o los cineastas. Y en vez de discutir de las relaciones entre política y literatura, sería interesante analizar los paradigmas de presentación de los hechos, de identificación de los personajes y de las situaciones, de encadenamiento entre acontecimientos y de construcción del sentido que circulan entre distintas esferas de actividad humana. Pero, por otro lado, las construcciones de la ficción confesada, y entre ellas las de la ficción literaria, nos pueden revelar las transformaciones dentro de los modos de presentación de los hechos, de vinculación entre los acontecimientos y de construcción del sentido que operan de manera menos visible en otras esferas de práctica. Lo que voy a presentar esta mañana es así cierta reflexión sobre los modos de transformación modernos de la ficción, que nos puede ayudar a pensar algunos problemas e impases de la racionalidad política en época de revoluciones modernas. Más particularmente quisiera volver sobre una cuestión que ya hizo correr ríos de tinta, la de la novela dicha realista. Esta novela realista conoció en el siglo XIX un auge contemporáneo, particularmente en Francia, de las revoluciones políticas y sociales. Pero ¿qué sentido se puede dar a esta contemporaneidad entre auge de la novela moderna y revoluciones políticas y sociales? ¿Qué significación política atribuir al realismo novelístico? Para introducir la cuestión, voy a partir de un texto escrito por un eminente teórico de la ficción, Roland Barthes. Este texto, El efecto de Real, fechado de 1968, tuvo una influencia considerable sobre los análisis de la ficción y del documento. Barthes se interroga en él sobre el fenómeno característico de la ficción realista, la importancia a veces desmedida adquirida por las descripciones. Este punto ya había dado lugar a muchas críticas. En el manifiesto surrealista, André Breton atacaba la minuciosa descripción hecha por Dostoyevsky del cuarto de la usurera en Crimen y Castigo. No era para él sino superposición de imágenes de catálogos. En el prefacio de La invención de Morel, Borges denunciaba la tradición realista y psicológica francesa. Hay, decía él, páginas y capítulos de Proust que no son aceptables en tanto invenciones y a las cuales nos resignamos como a un cotidiano insípido y ocioso. Pero Barthes no se puede satisfacer con denunciar el abuso de detalles descriptivos. Se ubica desde el punto de vista de un análisis estructuralista de la ficción. Este análisis había sido elaborado por los formalistas rusos como modo de estudiar los cuentos tradicionales en tanto agenciamientos particulares de ciertas relaciones narrativas y fundamentales. Este modelo se encuentra desde Legué con dificultades cuando tiene que enfrentar ficciones en el cual el elemento narrativo está sobrecargado por elementos descriptivos imposible de reducir a funciones en la narración. Barthes ilustra el problema por un detalle que saca de un texto
de los más famosos de la literatura francesa, el relato de Flaubert titulado Un corazón simple. Al principio del relato, el novelista describe la casa que sirve de decorado a la acción. Nos dice, entre otras cosas, eso. Un viejo piano soportaba bajo un barómetro un montón piramidal de cajas y de cartones. Con toda evidencia, este barómetro no sirve para nada, no tiene ninguna función en la historia. Desde el punto de vista del análisis estructural, es entonces una indicación parásita que, dice Barthes, sube el costo de la información narrativa. Pero el teórico estructuralista no puede contentarse con oponer la racionalidad constructivista a los detalles superfluos. Tiene que dar la razón de la presencia de estos detalles. En otros términos, tiene que mostrar la utilidad que estos detalles sacan de su inutilidad misma. Es esta utilidad paradojal que resume la noción de efecto de real. Si un elemento se encuentra en el relato sin ninguna razón por su presencia, es precisamente que esta presencia es incondicional, que está solo porque está. La utilidad del detalle inútil, es decir, yo soy lo real. Lo real no necesita para estar allí ninguna razón por estar allí. Al contrario, prueba su realidad por el hecho mismo de que no sirva, que nadie tuvo que inventarlo. Este análisis dibuja cierta idea de la política de la ficción. El efecto de real sería allí para imponer cierta evidencia de lo real en general como algo que está allí y que no se puede cambiar. Está allí para decir, las cosas son tal como son. Analizando el efecto de real, Barthes se acuerda de la lección de una dramaturga que le inspiró mucho, Bertolt Brecht. Aprenden a ver en vez de mirar tontamente. Aprendan a interrogar las falsas evidencias que la realidad ofrezca a la mirada y a entender las relaciones escondidas que son causa de ello. Estos análisis se sitúan también en la seguida de los análisis de Sartre sobre la literatura. Él denunciaba en Flaubert y los escritores de su generación una obstinación a cosificar todo, petrificar todo, y veía en ello la estrategia de una burguesía amenazada por la praxis social y deseosa de escapar a su condenación, transformando palabras, gestas y acciones en piedra. Más ampliamente, toda una tradición crítica del siglo XX denunció las descripciones minuciosas de la novela realista del siglo XIX como el producto de una burguesía a la vez sobrecargada de estos objetos y deseosa de afirmar la eternidad de su mundo, amenazado por las revueltas de los oprimidos. Quisiera mostrar que estos análisis erran el corazón del problema. Esa inflación de la descripción a costa de la acción es muy otra cosa que el alarde de las riquezas de un mundo burgués deseoso de celebrarse a sí mismo y perpetuarse. Marca más bien una ruptura con las jerarquías tradicionales de la ficción. Y esta ruptura es vinculada para mí a lo que se encuentra en el corazón de las intrigas novelísticas del siglo XIX, el descubrimiento de una capacidad inédita de los hombres y las mujeres del pueblo de acceder a formas de experiencias que hasta ahí les estaban negadas. Es lo que se puede ver a partir de las primeras críticas que reciben en su época las obras de los novelistas dichos realistas. Pasa en efecto que las críticas de Barthes, Borges o Sartre en contra de las nociones realistas insignificantes o ociosas retoma críticas que ya habían sido emitidas por los contemporáneos de Balzac, de Flaubert o de Zola, por ejemplo. Estas críticas ya denunciaban el exceso de las descripciones sobrecargando la novela flaubertiana, pero daban a este exceso una significación política muy diferente. Lo que veían como peligro era una concepción orgánica del libro, y a través de ello la ruina de una jerarquía artística vinculada de manera indisoluble a la jerarquía social. Es así como en los años 1860,
un crítico criticaba la educación sentimental de Flaubert. No hay libros en ello, decía. No está esta cosa, esta creación, esa obra de arte de un libro organizado y desarrollado que camina hacia su desenlace por vías que son el secreto y el genio del autor. El señor Flaubert no entiende así la novela. Avanza sin plan, empujante delante de él, sin preconcepción superior, sin percatarse siquiera que la vida, bajo su diversidad y el aparente desorden de sus azares, tiene sus lógicas y sus leyes lógicas y sus inflexibles y sus engendramientos necesarios. Fin de cita. Entonces, el problema para los contemporáneos de Flaubert, y muy particularmente si eran reaccionarios, no era que había detalles superfluos que eran allí solo para decir yo soy lo real. El problema es que las partes no estén subordinadas a un todo. Tal crítica invoca un modelo de la ficción que se encuentra en el centro de la tradición representativa y remonta hasta la antigüedad, Platón y Aristóteles. La obra era concebida ahí como una totalidad orgánica. Es un cuerpo vivo que tiene que tener todos los órganos necesarios a la existencia y nada más. Pero sobre todo, los miembros tienen que ser sometidos a una cabeza que determina la función de cada uno. Este modelo causal era para Aristóteles el principio de la racionalidad ficcional. El poema no es una música, es la representación de una acción, decía. Es decir, un arreglo de acciones según la necesidad o la verosimilitud. Esta coexistencia poética de la obra como un todo, Aristóteles la oponía a la narración histórica en la cual las cosas se suceden simplemente una tras otra. Es precisamente para el crítico lo que hace Flaubert. Añade uno tras otro momentos de vida, impresiones, visiones, en frases, párrafos y capítulos, llevados por un ritmo común, sin que jamás los interrumpen ningún juicio. Para él, esta ausencia de jerarquía es un error artístico, pero este error artístico es también asimilable a un asunto de dignidad social subvertida. Flaubert dice, no es un artista trabajando con su cabeza, es un maniobra usando solo de sus brazos, que empuja adelante de él sus frases como un empleado caminero empuja sus piedras en una carretilla. Otro crítico de la época resume la significación política de esta forma inédita de igualdad, entre todas cosas, criticando otra novela de Flaubert, Madame Bovary. Este libro, dice, es la democracia en literatura. Esta democracia literaria es ante todo el privilegio dado a la visión material y asimismo la igualdad entre todos los seres, todas las cosas y todas las situaciones ofrecidas a la vista. Y esta igualdad arruina las proporciones artísticas que hacen la organicidad y la cualidad de una obra. Efectivamente explica, y lo cito, en la novela, tal como lo entendíamos antaño, la personalidad humana representada por toda la superioridad de nacimiento, de espíritu, de educación y de corazón, dejaba poco lugar en la economía del relato a los personajes secundarios y mucho menos a los objetos materiales. Este mundo esquizo no miraba a la pequeña gente sino por la portezuela del carruaje y la campiña sino por la ventana de sus palacios. De allí un gran espacio maravillosamente llenado por análisis de los sentimientos más finos, más complejos, más difíciles de desovillar en las almas de la élite que en la gente vulgar. Por ejemplo, en Madame Bovary, todos los personajes son iguales. El peón, el palafrenero, el mendigo, la chica de la cocina, el empleado de farmacéutico, el sepulturero, el vagabundo, la limpiacopas, ocupan un lugar enorme y naturalmente las cosas que los rodean se vuelven tan importantes como ellos mismos y no podrían distinguirse por el alma porque en esta literatura el alma no existe.
Fin de cita. La crítica reaccionaria retoma la relación entre el modelo clásico del relato bien construido y de la obra orgánica. La buena relación estructural de las partes descansa sobre una visión entre las almas de élite y las almas en los seres vulgares. Es lo que ya significaba la definición aristotélica de la ficción como agenciamiento de acciones opuesto a la simple sucesión empírica de los hechos. Esta distinción poética era también una distinción entre dos tipos de humanidad. Por un lado, los hombres activos, hombres capaces de concebir grandes fines, de enfrentarse con los golpes de la fortuna, buscando a realizarlos, incluso de actuar por el solo placer de actuar. Y por otro lado, los hombres que viven en la única esfera de la reproducción de la vida del día a día. Este mismo reparto se aplicaba a las intrigas de la edad moderna, cuando las pasiones y las emociones de las almas vinieron a reemplazar los golpes de la fortuna. La verosimilitud, que es la regla de oro del relato clásico, no concierne simplemente la relación formal entre las causas y los efectos. Concierne el hecho de saber qué se puede esperar como comportamiento que se puede esperar de un individuo según la condición que es la suya. Ya que, por supuesto, siempre hubo pequeña gente en la ficción, pero esta pequeña gente, destinada a los pequeños intereses, a los sentimientos vulgares, también estaban destinados a los segundos roles, salvo en las ficciones que se les concedían, farsas teatrales o cuadros de género en la pintura. Dicho de otro modo, la cuestión de la ficción es de hecho el entrelazamiento entre dos cuestiones. La ficción es cierto agenciamiento de acontecimiento, pero es también la relación entre un mundo de referencia y mundos alternativos. No se trata simplemente de la relación entre lo real y lo imaginario. Se trata de la relación entre lo que individuos sienten y lo que tendrían que sentir. Lo que tendrían normalmente que sentir individuos que viven en sus condiciones de existencia. Lo que el crítico reaccionario dice de hecho cuando lamenta el tiempo de la novela de las almas de la élite es eso. Hay individuos que pueden permitirse tener un alma y están los que no pueden permitírselo. El desorden en la ficción empieza cuando estos últimos se permiten lo que no pueden permitirse. Es exactamente el tema del relato sobrecargado del famoso barómetro Un corazón simple. Es la historia de una pobre sirvienta iletrada llamada Félicité, cuya existencia monótona se ve marcada por una serie de pasiones devastadoras y todas infelices, que se relacionan sucesivamente con un amante, un sobrino, la hija de su patrono y al final un loro. Es en este contexto que el barómetro toma su sentido. No está allí para decir que lo real es real. La pregunta no es saber si lo real es real, es la de la textura de este real, del tipo de vida que es vivido por los personajes. El relato de Flaubert atestigua de una revolución que adviene cuando una vida normalmente dedicada a ser vivida al ritmo de los días y de las variaciones del clima o de la temperatura, reviste la temporalidad y la intensidad de una cadena de acontecimientos sensibles de excepción. La aguja de este barómetro inútil marca de hecho un cambio en la distribución misma de las capacidades de experiencia sensible. Él marca el momento en el cual aparece que el ser el más humilde puede transformar la rutina de la existencia cotidiana en un abismo de la pasión, y que esta pasión se dirija a un hombre o a un loro embalsamado. El efecto real es político en esto que es un efecto de igualdad. Cualquier sensación se revela capaz de provocar para cualquier mujer de clases inferiores
la vertiginosa aceleración que la hace susceptible experimentar los abismos de la pasión. Tal es la significación de esta democracia literaria que viene a destruir las proporciones del relato. Cualquiera puede experimentar cualquier sentimiento, cualquier emoción o pasión. El objeto de esta pasión poco importa en sí. La sirviente de un corazón simple es una sirviente modelo, abnegada al servicio de su patrona. Pero no sirve como conviene servir según la lógica de las conveniencias sociales y de las verosimilitudes ficcionales. Sirve con una intensidad de pasión que no solo es inútil, sino también peligrosa, tal como toda capacidad sensible que supera lo que se ve requerido para el servicio cotidiano. La devoción extrema es muy cercana a la perversión radical. Algunos años antes de Corazón Simple, otros novelistas franceses, Edmond y Jules de Goncourt, habían publicado otra historia de sirviente intitulada Germine la Certain, inspirada en su experiencia vivida. Su heroína era una sirviente fanáticamente abnegada a su señora, pero en el curso de la novela aparecía que la misma pasión que hacía de ella una sirviente modelo podía hacer de ella también una mujer capaz de todo para satisfacer sus pasiones y sus deseos sexuales hasta el grado, el más extremo de la degradación física y moral. La angélica Félicité y la monstruosa Germine son las dos caras de una misma moneda. Ambas pertenecen, tal como Emma Bovary, a la especie temible de las hijas de campesinos capaces de todo para satisfacer sus pasiones las más sensuales, al mismo tiempo que sus aspiraciones las más ideales. Esta nueva capacidad de cualquiera a vivir vidas alternativas arruina el modelo que vinculaba la organicidad del relato a la separación entre hombres activos y hombres pasivos, almas de élite y almas vulgares. Flaubert no tenía ninguna inclinación hacia la democracia política, pero lo que hace posible la música misma de su prosa es ese sublevamiento inédito con el cual hijas de campesinos y empleados modestos se afirman capaces de apropiarse experiencias vividas, pasiones o saberes normalmente prohibidos a la gente de su condición. Y es esta transgresión de la jerarquía normal de las formas de experiencia que lanzan jóvenes obreros en el camino de la emancipación social. La época de las novelas de Flaubert es también la época de los grandes sublevamientos obreros parisinos de 1848 y 1871. El novelista no tenía ninguna simpatía para ellos, pero abole las fronteras que separaban dos tipos de humanidad, dos maneras de hacer, de ser y de hablar. El realismo no es el hecho de que los escritores ahora imitan lo real. Es más bien que este real con el cual lidian y con el cual producen su escritura cambió de estatus. Ya no es este gran espacio del cual hablaba el crítico reaccionario, el campo de operación para los héroes aristocráticos de grandes acciones o de sentimientos exquisitos. No, es el entrelazo de una multiplicidad infinita de experiencias individuales, el tejido de un mundo donde ya no se puede distinguir entre las grandes almas que piensan, sueñan, y los individuos encerrados en la simple repetición de la vida desnuda. El borramiento de las fronteras entre las dos cambia la textura de lo real, y con ello cambia también la textura de la ficción bajo su doble aspecto de agenciamiento de acontecimientos y relación entre mundos. La ficción se ocupa ahora de esta multiplicidad de acontecimientos microscópicos a través de la cual el mundo exterior penetra las almas y las almas fabrican su mundo vivido. Si el realismo es el trabajo del estilo, si el realismo
le da tan importancia es que el estilo ya no es el accesorio de antaño, es ahora la música misma, la música de lo real, la música de la indistinción entre lo ordinario y lo extraordinario, que toma en una misma tonalidad la vida de los sirvientes de la campiña y la de las grandes damas de la capital. El estilo transcribe este caleidoscopio de microacontecimientos sensibles que va a constituir ahora tanto la vida de los proletarios de Zola, tanto como de las burguesas de Virginia Woolf, de los aventureros de los mares de Oriente de Conrad, o de los negros o pequeños blancos del sur profundo de Faulkner. La democracia de la novela realista y la música de la capacidad de cualquiera a experimentar cualquier forma de experiencia sensible. Sin embargo, está claro que esta democracia literaria es autónoma en relación con la democracia política. La política de la literatura se nutre de las mismas transformaciones de la experiencia sensible que hacen posibles las formas de la emancipación obrera, pero no expresa por ello las aspiraciones políticas de la democracia o las de la emancipación social. No es tampoco que se oponga por devoción al orden existente. Sartre diagnosticaba en la potencia petrificante del estilo de Flaubert una estrategia nihilista de una burguesía amenazada por el desarrollo del proletariado y las insurrecciones obreras, sino que la fuerza de inercia que está en el corazón de la revolución literaria atestigua mucho más para mí de las tensiones y contradicciones que están en el corazón mismo del descubrimiento de la capacidad de cualquiera de vivir la vida de cualquiera, en cualquier vida, perdón. Testimonia de la tensión misma entre la lógica de la igualdad sensible y la de la acción voluntaria transformadora de la realidad. La capacidad de cualquiera de vivir cualquier forma de experiencia corresponde a una deserción en el esquema de la acción estratégica que adapte medios afines. Es esta tensión que anima los grandes relatos novelísticos del siglo XIX, que nos representan hombres del pueblo, lanzados con un plan estratégico a la conquista de la sociedad. Voy a considerar aquí dos figuras ejemplares: el Raskolnikov de Crimen y Castigo de Dostoyevsky y el Julien Sorel de Rojo y Negro de Stendhal. Sabemos que son dos jóvenes e igualmente inspirados por el destino de Napoleón Bonaparte, un joven de condición oscura, devenido emperador de los franceses y maestro de Europa. Recordaba un poco antes las burlas de André Breton en contra de la descripción del cuarto de la usurera en Crimen y Castigo. El autor pierde su tiempo, decía él, con esta descripción de escolar. No entro en su cuarto. Pero este movimiento de humor le impedía a Breton darse cuenta que este famoso cuarto era en realidad doble. Por un lado, este cuarto de la usurera, que describe Dostoyevsky, es el decorado de la existencia mezquina de la usurera que Raskolnikov recorre con su mirada como un estratega que está estableciendo su plano de batalla. Ahora bien, este inventario detallado no detecta nada en particular. No es en esta visión panorámica del estratega que el asesinato encontrará su decorado, sino solo en el destello de luz con el cual el cuarto le aparece primero y ante todo como decorado de alucinación. Creo que este desdoblamiento de la visión traduce el desdoblamiento mismo de la lógica del acto de Raskolnikov, ya que planifica su asesinato como un medio de llegar a ser algo en la sociedad, y elaboró la teoría que justifica este asesinato. Los jóvenes como él, de talento como él, tienen el derecho de salir de la moral y del derecho comunes para darse los medios de ejercer sus competencias al servicio de la sociedad.
Pero esta racionalidad de la acción no funda ninguna capacidad de planificación ni de ejecución racionales del asesinato. De hecho, es casi como un acceso de fiebre que el asesinato fue cumplido. El supuesto exceso de la descripción marca de hecho la división que se instala en el corazón mismo de la acción, por el cual el joven plebeyo pretende darse los medios de su deseo de ascensión social. Pero el ejemplo más singular de este desdoblamiento, sin duda, no es dado por el gran hermano, del hermano mayor, de Raskolnikov, Julien Sorel, del Rojo y Negro. Julien Sorel encarna la figura misma del hijo de artesano que, después de la Revolución Francesa y el episodio napoleónico, se siente capaz de elevarse a cualquier rango en la sociedad y toma todos los medios para llegar a ellos. Y al seguir las aventuras de Julien, el lector es introducido a su vez en toda la red de las relaciones sociales, de las intrigas, de las luchas de poder que constituyen la sociedad postrevolucionaria. Es por ello que en su famoso libro Mimesis, la representación de la literatura en la cultura occidental, el historiador de la literatura Erich Auerbach hace de la historia de Julien Sorel un momento decisivo en el progreso de la representación de la realidad en esta literatura. Para él, el libro funda el realismo moderno que nos muestra personajes comprometidos con una realidad política, económica y social en perpetua evolución. Pero para afirmar esta coincidencia entre un destino ficcional individual y la evolución global de una sociedad, Auerbach tiene que olvidar la última parte de la novela. Julien está en la cárcel y está esperando una condenación a muerte por el tiro que disparó hacia su primer amor, Madame de Renal, que lo había denunciado hacia el padre de la segunda. Su mujer Matilde y un amigo revuelven cielo y tierra para sacarlo de esta situación. Pero él les dice a ellos no fatigarlo con los detalles de la vida real. Él no quiere vivir, dice, sino la vida de la imaginación. Pasa sus días paseando en la terraza de la cárcel, fumando cigarros, reflexionando para llegar a la conclusión siguiente. Cito: un ser oscuro tal como yo, seguro de ser olvidado antes de los 15 días, sería muy engañado se engañaría mucho, hay que decirlo, en jugar la comedia. Es singular, sin embargo, que solo haya conocido el arte de gozar de la vida desde que veo el término de ella tan cercano a mí. Este descubrimiento tardío del arte de gozar de la vida parece contradecir toda la lógica de la novela y toda la lógica del contexto político-social que la novela expresa. A lo largo de la novela, en efecto, Julien no dejó de calcular cada uno de sus actos, cada una de sus actitudes al servicio de su ambición. Y Stendhal no dejó de añadir a estos cálculos las reflexiones nacidas de su propia esencia de la psicología individual, de las relaciones sociales y de las intrigas políticas. Entonces, todo en la novela identificó así las intrigas de un plebeyo ambicioso con el desarrollo de intrigas que hacen una sociedad. Pero en el momento crucial, todo este juego de intrigas se derrumba. Frente a la carta de denuncia de Madame de Renal, Julien deja todo cálculo, toda deliberación. En menos tiempo que necesitaba hasta ahí para componer la menor de sus actitudes, se sube a la silla de posta, compra una pistola, le dispara a la denunciadora y se deja llevar a una cárcel donde goza ahora del placer de la verdadera felicidad de la existencia, que es no hacer nada, esperando que a quien disparó lo vuelva a encontrar en la cárcel y pueda vivir con ella los momentos de pasión muy exaltados. Parece entonces haber un quiebre irremediable en el corazón de la novela del plebeyo ambicioso. En el momento mismo donde tendría que dejar la ciencia
ayudarlo a arreglárselas en todas circunstancias de la sociedad, el héroe sale del juego de las intrigas sociales. Afirma la suprema felicidad para esta gente oscura, destinada a la gloria de solo 15 días, de no hacer nada. Este extraño episodio aparece como la entrada hacia otra intriga, hacia otro libro. Y de hecho Stendhal le pidió prestado este episodio a algún autor que había encantado su juventud, es decir, Jean-Jacques Rousseau. En la quinta de sus ensoñaciones de un paseante solitario, Rousseau evocaba algunas semanas que había pasado en una pequeña isla de un lago suizo después de haber sido condenado por el Parlamento de París y luego expulsado a piedrazos de la pequeña ciudad suiza donde se había refugiado. Estas semanas, dice Rousseau, fueron tan deliciosas que hubiera querido que les hagan de esta isla una cárcel para el resto de sus días. Y pasa que en esta isla no hizo nada más que soñar, sea acostado en la canoa en el lago, sea sentado escuchando las olas sobre la orilla. Propiamente dedicó todo su tiempo al farniente. Y el farniente o la ensoñación no es el hecho negativo, no es solo el hecho negativo de no hacer nada, sino que es también el hecho positivo de sustraerse a la lógica de un mundo social donde siempre hay que agenciar medios para fines, donde hay que vivir en la incertidumbre sobre los éxitos de sus medios. Ver el goce sensible del momento presente arruinado por el recuerdo del pasado o la espera del futuro. Pero también para los hijos de artesanos como Jean-Jacques Rousseau o Julien Sorel, el farniente es la abolición de la repartición que dividía en dos categorías de seres humanos, los seres humanos, según su capacidad de hacer, pero también de no hacer. Por un lado, hombres de acciones capaces de perseguir los fines elevados. Por el otro, hombres pasivos encerrados en el círculo material de la fabricación de los medios de existencia. Por un lado, los hombres del ocio, maestros de su tiempo. Por el otro, los hombres de la necesidad que nunca conocen el ocio, sino solo, decía Aristóteles, la pausa necesaria para rehacer sus fuerzas entre dos momentos de trabajo. La experiencia de Rousseau en su isla cárcel feliz, la de Julien Sorel en su cárcel isla también feliz, es la de una igualdad sensible que viene a la vez doblar y contrarrestar la que se traduce sobre el escenario de la acción política. Lo que nos presenta la intriga rota de Stendhal es entonces la oposición entre dos formas de subversión del orden social. Por un lado, el joven plebeyo piensa su salida de su condición como revancha sobre su situación de humillación, como asalto dado al orden de las condiciones sociales. Pero del otro, su felicidad consiste simplemente en el goce de cierta forma de experiencia sensible que ya no se ve marcada por la desigualdad. En este sentido, es desde el principio de Rojo y el Negro que la historia de Julien Sorel se ve cortada en dos. Su primera aventura amorosa eran dos cosas en una. Era la ejecución de un deber que se había dado, tomar revancha sobre su condición humillada de preceptor, tratado como doméstico, haciéndose amo de la mujer de su amo. Pero era también el puro goce de un momento sensible compartido, puro goce que vuelve a encontrar al final cuando su disparo de pistola y su encierro lo hacen salir de la lógica estratégica de los medios y los fines. La igualdad que deshace las antiguas proporciones de la ficción se divide ella misma en dos. Es el movimiento estratégico que trastoca las posiciones sociales y es el goce de cierta forma de experiencia sensible nueva donde se abolen las antiguas divisiones que compartían la humanidad en dos mundos de experiencias separados uno del otro.
El momento en el cual la aventura individual de algunos personajes viene a confundirse con la historia global de una sociedad, es entonces el momento de una extraña disociación. Esta disociación afecta en primer lugar la ficción. En la novela moderna parece de entrada marcada por un guión que es el de la derrota de la acción voluntaria. Eso empieza con Stendhal y sus héroes que solo experimentan la verdadera felicidad entre las paredes de una cárcel. Eso sigue con Balzac y sus héroes que quieren hacerse maestros de todos los resortes de la máquina social. Balzac inventa la ficción de 13 conspiradores todopotentes, omnipotentes, que conocen todos los secretos y todos los engranajes de la máquina social y que tienen, nos dice, los pies en todos los salones, las manos en todas las cajas fuertes, los codos en la calle, sus cabezas en todas las almohadas. Ahora, estos 3 episodios de la historia de los 13 es la historia de un fracaso, y Balzac da a este fracaso una extraña explicación. Esos conspiradores omnipotentes se hicieron alas para recorrer la sociedad desde arriba hacia abajo, decidieron ser algo porque podían serlo todo. Todo ocurre como si poder se dividiera en dos. Más tarde Dostoyevsky va a desarrollar la incapacidad de Raskolnikov en hacer coincidir la lógica de la acción intelectualmente programada con la del acto materialmente cumplido. Tolstói va a poner en el gran escenario de la historia la derrota del modelo napoleónico de la acción estratégica. En Guerra y Paz, los generales piensan realizar sus voluntades estratégicas al disponer sus tropas en el campo de batalla. Pero el éxito del combate depende de un movimiento de azar o de una reacción imprevisible sobre el terreno de la cual que ningún estratega puede dominar. Es por eso que el buen general Kutuzov duerme una siesta mientras el Estado Mayor discute los planos de batalla. Más tarde, con los 20 libros de los Rougon-Macquart, Zola va a pretender dar el análisis científico de la ascensión de una familia plebeya identificada con el auge de la sociedad democrática. Pero en el último libro de este ciclo, todo el edificio científico se derrumbe. Los papeles del sabio que demostraban cómo las leyes de la herencia habían determinado su evolución fueron quemados y reemplazados en los estantes por la ropa de un bebé, el hijo incestuoso del sabio, y el puño levantado del bebé hambriente que termina el libro simboliza el triunfo de una vida obstinada con su propia perpetuación, independientemente de todo saber y toda significación. La ficción literaria parece entonces así oponer a la política activa de los combatantes de la República o del socialismo su propia política. Esta tiende a absorber para su cuenta la igualdad de los seres y la de los estados sensibles, demostrando la vanidad de la acción individual o colectiva que cree imponer sus fines. Las vías literarias de la igualdad sensible parece entonces divergir de las vías de la transformación política y social. Pero podríamos plantear el problema al revés. La ruptura literaria de los vínculos de la causalidad de la acción nos permite también percibir las tensiones y contradicciones que están en el corazón de los esquemas de la evolución histórica, de la política revolucionaria y de la transformación social. Podemos plantear el problema a partir del contexto inmediato de la historia de Julien Sorel. El rojo y el negro de Stendhal se termina en la primavera de 1830. Se publica al otoño del mismo año. Mientras tanto, en julio, hubo en Francia una revolución que expulsó el rey Carlos X. Esta revolución, en algún sentido, operó una ruptura similar a la de la novela. La sociedad de las intrigas monárquicas
se derrumbó en 3 días con la aparición de este pueblo con armas, en el cual el obrero de guardapolvo, el estudiante de la escuela politécnica y el periodista presentan una versión política espectacular del momento de igualdad sensible compartido. Después de ello, por supuesto, se plantea la pregunta: ¿qué hacer de este momento de igualdad sensible? Está la operación oficial que liquida este momento con el advenimiento de la monarquía burguesa, que se apoya sobre las fuerzas del dinero y la manipulación de la opinión por la prensa. Pero está también, al año siguiente, la gran operación llevada adelante por jóvenes salidos de la escuela politécnica. Ellos abrazaron la utopía sansimoniana, que reivindica la rehabilitación de la industria, de la mujer y del proletariado. Hacen predicaciones públicas, mandan emisarios a hacer puerta a puerta en los barrios populares y organizan también ceremonias de fraternización entre apóstoles burgueses y proletarios. La meta práctica de estas ceremonias de amor compartido es reclutar obreros para crear un ejército de nuevo tipo, un ejército industrial de trabajadores. Pero la reacción de los obreros que quieren así reclutar es sintomática. Les gustan las palabras de amor y las ceremonias de fraternización entre burgueses y trabajadores, pero poco les importan los planes estratégicos de los sansimonianos y no manifiestan el menor deseo de enrolarse en un ejército industrial de trabajadores. Se les pide, por su cualidad de robustos trabajadores, inscribirse en la realidad de los planes de la doctrina sansimoniana. Pero para ellos, la adhesión a esta doctrina forma parte, al revés, de un esfuerzo para escapar a la condición del robusto obrero, a quien se le pide ejercer su fuerza material, dejando a otros el cuidado de pensar o el ocio de soñar. La emancipación para ellos no es un asunto de estrategia, es la conquista aquí y ahora de una forma de igualdad sensible que primero pasa por la conquista de este ocio, de este poder positivo de no hacer nada, normalmente prohibido a los hombres y a las mujeres encerrados en el marco de la vida desnuda, del trabajo productivo y de la reproducción. No sería difícil encontrar esta misma tensión en las relaciones a la vez íntimas y tensas del pensamiento marxista con la emancipación obrera. Cuando el joven Marx opone la revolución humana a la revolución solo política, transcribe a su modo la exigencia de una igualdad sensible que vaya más allá de la transformación de las instituciones estatales. Pero cuando quiere fundar esta revolución sobre la existencia de una clase de hombres enteramente desposeídos y que ya no tienen para perder nada más que sus cadenas, se separa claramente de la forma de emancipación de estos obreros cuando afirman su capacidad de gozar aquí y ahora de una forma de igualdad sensible. Opone a este deseo de un comunismo presente el lejano fin de un comunismo por venir como resultado de una revolución histórica entendida y manejada, controlada. Es entonces la ciencia, el conocimiento de la conexión entre causas y efectos que estructura la explotación y la dominación social, que debe permitir la transformación futura. Pero las razones de la ciencia marxista se ven contaminadas por el mismo mal que hacía gano el saber de los compiladores de Balzac, de los estrategas de Tolstoy o del médico de Stoner. El mundo sensible con el cual se encuentra esta ciencia ya no es el espacio abierto de los fines y los medios de los hombres de acción aristocráticos de ayer. Es el de una vida en la cual se debe controlar los innumerables enlazamientos
de situaciones y acontecimientos. Es el de una vida con un dinamismo propio al cual las acciones de la voluntad tienen que adaptarse al costo de descubrir el secreto último. Esta vida que norma las voluntades no quiere nada por sí sola y no quiere llevar a ninguna parte por sí sola. Allí está el secreto que perturba los grandes relatos científicos del progreso y de la evolución. Es cierto que la ciencia marxista va a intentar arreglárselas con este secreto. Lo va a traducir en términos estratégicos. Lo va a explicar que la marcha científica hacia el futuro socialista no puede imponer sus deseos al curso del mundo, no puede anticipar los desarrollos del proceso histórico. Pero detrás de la idea de la adaptación al movimiento objetivo de la vida está el presentimiento de que este movimiento no conduce a ningún fin por sí misma y que el deseo de cambiar la vida no descansa sobre ningún proceso objetivo necesario. Es por ello que el rigor científico también tiene que darse vuelta y afirmarse como necesidad de la acción violenta que interrumpe el movimiento sin fin de la vida que produce y se reproduce. Para no ser indefinidamente diferida, la revolución tiene que ser obrada como un manotazo, como un disparo de la pistola de Julian Sorel. En los esquemas de la acción colectiva, tanto como en los guiones de los personajes ficcionales, la línea recta de la acción, pensada como consecuencia de una voluntad instruida por la ciencia, se perdió. No voy a ir más lejos en este terreno que excede mucho el objeto de mi intervención hoy. Solo le evoco para subrayar un punto esencial en torno a las relaciones entre ficción y política. Se suele oponer las realidades sólidas de las cuales se ocupan los hombres políticos responsables a las ficciones de mundos mejores que creen los soñadores. Pero esta oposición es ella también un guión ficcional, porque la ficción no es lo opuesto de lo real, es una manera de configurar cierta realidad como lo real. Siempre hay que hacer obra de ficción para decir, allí está lo que está dado, he aquí la realidad que vemos y experimentamos, he aquí las causas de esto que está dado, la manera que tienen estas cosas de ser vinculadas y de tomar un sentido de conjunto. He aquí la manera que pueden o deben cambiar, los futuros que este estado de las cosas autoriza o prohíbe. La acción política tiene también este doble carácter de la ficción que pone en evidencia las ficciones literarias. Vincula efectos y causas, acontecimientos con significaciones, pero también es un conflicto entre mundos. La supuesta elección entre real e imaginario, o posible contra imposible, es siempre, de hecho, una elección de un real contra un otro, de un posible contra otro. Es por eso que las ficciones de la literatura tienen que ver con la política. Por un lado, tienen su propia política. Articulan agenciamientos de acontecimientos con conflictos entre mundos. El tono de sus descripciones y de sus encadenamientos narrativos es ligado a una decisión sobre igualdad o desigualdad, es decir, sobre lo que seres perteneciendo a cierta condición pueden o no pueden experimentar, decir y hacer. Pero también estas ficciones literarias son suertes de modelos experimentales, de articulaciones ejemplares entre lo real, de relaciones entre lo real, lo posible y lo necesario. En tanto eso, pueden ayudarnos a pensar de otra manera el modo que tiene la política de describir situaciones, vincular causas a efectos, agenciar posibles. Gracias y por su atención.
Bueno, como habíamos acordado ayer, podemos entonces dar apertura a preguntas por parte de ustedes que le van a ser traducidas a Jack, así que va a estar circulando un micrófono inalámbrico para quien quiera preguntar de cualquiera de las dos salas. El micrófono está acá. Por favor, quien vaya a preguntar, ya que estamos, traten de hacerlo lo más lento posible, así se le puede hacer la traducción lo más fidedigna y él pueda contestar con mayor precisión. Ahí está el micrófono, él quiere preguntar. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alejandro Boverio, soy parte del Laboratorio de Humanidades, Imagen, Política y Comunicación. Y mi interés era saber, aquí usted desarrolló el concepto de igualdad y democracia en relación con la ficción, y son los conceptos políticos que de alguna manera atraviesan su obra. Quería saber, usted nos ocupa especialmente de, y creo que lo hace de manera consciente, del concepto de biopolítica tan actual en la filosofía contemporánea, a veces de una manera bastante frívola. Mi interés entonces era saber si usted creía que el concepto de vida tiene alguna significación política. Mi idea fundamentalmente es que si el concepto de vida tiene una significación política, es a través de la cuestión de la jerarquía entre las formas de vida. La cuestión política de la vida es efectivamente la cuestión de las posibles, la cuestión de las formas de vida que son posibles o imposibles para tal o cual categoría de seres humanos. Es un poco eso lo que quise analizar, tanto en el dominio de la política, cuanto en el dominio de la literatura, de la ficción más generalmente, o del arte. Lo que hablé hoy es de la relación entre la literatura y las formas de vida. ¿Qué se supone que gente salidos del pueblo pueden o no pueden hacer? En el fondo, ¿en qué forma de vida los inscribimos o en qué forma de vida los liberamos? La emancipación es la decisión de cambiar de formas de vida. Entonces, no estoy muy interesado en la idea de la vida como una especie de gran potencia ontológica. Para mí, la vida es un desafío político, una apuesta política, en tanto que la vida se divide. Sabemos que la tradición política estaba fundada sobre la idea de que hay una vida política específica y gente privilegiada para hacer política, y que entonces la emancipación política la emancipación política empieza cuando gente que no pertenecía a esta forma de vida borra esta frontera entre las capacidades y formas de vida temporales. Como lo decía ayer, es el mismo problema que también intenté pensar hoy a través de las transformaciones de la literatura. Sí, la vida me interesa, mientras porque la vida está marcada por esta tensión o contradicción o guerra entre formas de vida. Dale. Cuando habla de interrupciones, si estas interrupciones participa la violencia física o no, si hay alguna diferencia en ese concepto de interrupciones cuando interviene. Yo no creo que haya un contexto específico latinoamericano. Hay políticas de Estado en los países latinoamericanos que son diferentes,
de lo que tenemos en Europa. Hay tradiciones políticas que son diferentes, pero no veo por qué el concepto de interrupción tendría otro sentido en el contexto latinoamericano que en el contexto norteamericano o europeo o coreano o lo que sea. Fundamentalmente creo que hay interrupción cuando un curso normal de las cosas se interrumpe, cuando gente cree otro espacio público, desviando, por ejemplo, los lugares de circulación, desviando instituciones. Bueno, creo que una interrupción es ante todo una violencia simbólica. La violencia simbólica puede pedir prestado formas, o sea, puede tomar formas más o menos violentas físicamente, pero fundamentalmente la primera violencia de una interrupción es justamente de interrumpir el juego normal de las instituciones, de las relaciones, la manera que tiene la gente de estar en su lugar o no. Entonces pienso que es algo que puede tomar aspectos más o menos violentos, como se pudo ver en Argentina en el 2001, pero fundamentalmente lo que es importante es que aparezcan de golpe en la calle, bajo una forma física visible o bajo otras formas, que aparezca un pueblo que ya no es el pueblo que ha sido incorporado en el Estado, en las decisiones de los gobiernos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Inés Laboranti y soy profesora de teoría literaria. En su exposición usted utilizó como ejemplos literatura francesa denominada de la alta cultura, con los ejemplos de Balzac, Flaubert, Stendhal. Pero en Francia, simultáneamente, se generaba un espacio como de los relatos de folletín o una serie de tipo de literatura que también proponía o propiciaba un acceso a una nueva gramática melodramática de los sentimientos. Me gustaría conocer su reflexión respecto a este desarrollo paralelo entre lo que podemos llamar estos nuevos tipos de relatos, su circulación y los ejemplos que usted vinculó en su exposición. ¿A qué forma exactamente está pensando? ¿A qué forma concretamente está pensando cuando evoca estos relatos? Precisamente por lo que se denominan las literaturas populares, la presencia a través de las formas periodísticas, la construcción de los medios y esta nueva forma de circulación que modifica la estructura tradicional de la literatura de autor. En ese sentido es mi pregunta, ¿no? Creo que hay que ver que el espacio, o sea, no hay que querer siempre oponer la literatura canónica con la literatura popular o a las formas populares, porque precisamente creo que el momento de desarrollo de esta tradición novelística fue también muy fuertemente vinculada con el desarrollo de la prensa, con el desarrollo de literatura de pequeños folletines, de descripciones de la vida cotidiana, de tipos sociales. Había una especie de circulación constante que hacía que personajes o intrigas de novelas literarias o de dramas literarios fueron enseguida retomado, parodiado, y toda una penetración muy fuerte, una interpenetración en esta época muy fuerte entre las culturas. Hay que acordarse que las novelas de Balzac eran publicadas en los diarios,
eran publicados en los diarios, en los periódicos. Es una cosa que nos olvidamos un poco, perdimos la idea. Entonces ahora pensamos literatura canónica por un lado y circulación mediática por el otro. Pero no, creo que lo que hizo la riqueza de ese momento es esta mezcla. Evocaba a Stendhal el rojo y el negro reciente, justo antes. 2 o 3 años antes de esta novela de Stendhal empezó a existir un periódico que se llamaba La Gaceta de los Tribunales. Y esta gaceta daba cuenta de todos los hechos policiales. Y es en esta gaceta que encontró las 2 noticias las noticias policiales que dieron la trama a su novela. Hay que pensar también que en este momento el teatro era mucho más mezclado que lo que tenemos ahora. Estaban todos estos teatros de los bulevares en París, donde se podía actuar tanto Víctor Hugo como farsas, pantomimas populares. Eran muy importantes una serie de espectáculos populares. Entonces creo que hay que tener todo esto junto, mantener todo esto junto y no pensar en una separación, sino más bien en una especie de mezcla, que es una mezcla que duró bastante tiempo. Bueno, ahora vivimos en mundos que son que están muy separados, muy formateados, pero en el fondo de la gran novela fue posible en ese momento de mezcla. Hola. Sí. Acá. Sí. Bueno, mi nombre es Carolina Di Palma, yo trabajo en el canal Paca Paca. Paca Paca es la nueva señal infantil del Ministerio de Educación de la televisión pública. Y en este marco nosotros trabajamos el área de convergencia digital. Convergencia digital dentro del Ministerio de Educación, dentro de la televisión pública para niños y para chicos y chicas. Sí. En este área lo que tenemos que hacer, y esto también teniendo en cuenta la contingencia, es conceptualizar de alguna manera el área y producir nuevas narrativas vinculadas a los nuevos soportes. Entre estos, por ejemplo, redes sociales. En este sentido no es solamente producir, sino pensar horizontes de interpelación para las nuevas generaciones. En este sentido le hago 2 preguntas. Inventemos una ficción. Digamos que usted fuera mi alumno y yo su docente. Entonces yo le exigiría a inventar. ¿Cuál sería su voluntad puesta en acto? Y la segunda pregunta, digamos que usted fuera mi docente y yo su estudiante. ¿Qué nos exigiría a inventar en estas condiciones? Creo que la dificultad siempre llega cuando queremos obligar al otro a inventar, porque nos ubicamos siempre en una especie de situaciones en las cuales límites en las cuales decimos, por ejemplo, vamos a invertir las posiciones, el maestro va a ser alumno, el alumno va a maestro. En situaciones en las cuales decimos, bueno, ahora ustedes tienen que inventar y ya no solo escuchar o seguir. Bueno, yo creo que probablemente no es así que funciona, como funciona. El alumno siempre ya empezó a inventar antes, inclusive a inventar una ficción del maestro, y el maestro ya siempre persigue sus propias ficciones. Entonces me parece a mí que la dificultad o el problema es crear formas suficientemente blandas para que nadie esté forzado que inventar, porque si estamos obligados en inventar, esto bloquea enseguida. Por ejemplo, me dicen lo que tengo que decir y ya no tengo nada para decir. Creo que hay que crear espacios donde formas de ligación con lo que la gente ya empezó a elaborar
pueda desarrollarse, pueda enriquecerse y eventualmente se puede proponer o dar, si somos el maestro, algunos elementos materiales, relatos posibles o cosas a partir de las cuales podríamos inventar. Materiales a partir de los cuales podrá eventualmente construir, inventar ficciones nuevas. Pero es muy abstracto, pero otra vez yo creo que estamos en una situación con la gente que está allí, con lo que cada uno conlleva, con lo que cada uno tiene. Es a partir de esta situación que se puede inventar formas que permitan la invención. Buenos días, mi nombre es María Elena Lucero, trabajo en la carrera de Artes. De alguna manera usted hoy ha planteado relaciones entre política y literatura, política y ficción, y creo que sin duda muchos de estos aspectos se pueden pensar en la relación de política y arte. Acá pido disculpas porque me voy a desplazar un poco hacia un texto suyo, El malestar de la estética, pero bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle una pregunta. Hay un punto que usted ahí desarrolla en relación al arte y a la política, cuando señala: el arte no es político por los mensajes o las ideas que transmite, sino por la distancia que toma de ello y por las formas de visibilidad y de presencia colectiva. Esto me parece una dimensión riquísima para pensar al arte contemporáneo y me gustaría que se pudiera explayar un poco más en esto. Creo que por una parte no hay recetas para hacer buen arte político. Efectivamente hay posibilidades, existen posibilidades para reconstruir formas de visibilidad de algunos acontecimientos. En otros textos me había ocupado, por ejemplo, bueno, son siempre ejemplos modestos, no es la revolución política hecha por el arte. Bueno, se sabe que hay una visión consensual formada por los medios, los gobiernos. Es una visión que formatea un poco el modo de visibilidad de los problemas, de las situaciones y en el fondo de la forma de subjetivación. Por ejemplo, pienso en un ejemplo evidente que es el problema de la víctima. Cuando hablamos de ciertas categorías en los medios de comunicación, siempre lo hacemos en tanto que son seres que sufren, en tanto víctimas que se los representan. Entonces yo me había ocupado de formas de arte, formas del horror que se describe. Entonces yo me había ocupado a otro tipo de desplazamiento que los artistas podían efectuar en relación con ello. Por ejemplo, la manera o el trabajo de Alfredo Yar, un artista chileno, un trabajo sobre los masacres en Ruanda. Alfredo Yar justamente dedicó muchas instalaciones sobre Ruanda, pero sin nunca mostrar ninguna foto, ninguna imagen del masacre, del genocidio. Usó varias estrategias, por ejemplo, una gran instalación que parece como un memorial, en el cual hay muchas cajas en las cuales están encerradas fotografías de la masacre. Estas fotos no las vemos, pero sobre las cajas lo único que se ve es el nombre y la historia de la gente que fue víctima de estas acciones. En vez de representarnos estas víctimas o este horror, que el horror siempre está estereotipado, es mostrarnos el hecho de que esta gente que fue masacrada era gente que a su vez tenía una individualidad, una historia, una subjetividad propia. Bueno, eso es un ejemplo. Pienso también en otros ejemplos, como por ejemplo las películas de Pedro Costa sobre la vida de los inmigrantes en los
en las favelas, o sea, las villas alrededor de Lisboa, transforma estos migrantes a través de la visibilidad y del modo de hablar que les da a sus héroes, los transforma porque el pobre inmigrante de Cabo Verde deviene algo, se vuelve un señor que viene de los países lejanos y entonces reinterpreta y narra de otro modo la historia de lo que ocurre en la metrópolis portuguesa. Bueno, estos son para mí ejemplos. Hay otros, trabajé también las formas de representación de los conflictos de Medio Oriente, el esfuerzo para desplazar las cosas, por ejemplo el trabajo fotográfico de Sophie Rester-Huber, quien ya no mostraba la gran pared de separación, el gran muro de separación entre Israel y Palestina, sino una serie de pequeños bloqueos, de conjuntos de piedras en las rutas, toda una serie de cosas que me interesan, así, que son justamente formas de desplazamiento de la visibilidad de las situaciones, de los individuos y de las categorías sociales. Bueno, hacemos las últimas 2 preguntas. Entiendo. Buenas. La pregunta es más que nada sobre la intervención de ayer, sobre la relación entre tiempo y política. Los momentos de interrupción igualitaria de la temporalidad estatal a los que usted se refirió suelen tener una fase inicial de desarrollo coincidente con una crisis de la capacidad estatal de producción de una convergencia imaginaria de las temporalidades. Es el 2001 acá en la Argentina, es Plaza Tahrir, es el 15M en cierta medida. Pero también es habitual que esta crisis deje luego lugar, esta crisis en la capacidad estatal deje luego lugar a una etapa de recomposición de dicha capacidad de producción, de convergencia. La pregunta es la siguiente. ¿Usted puede decir algo en relación a los modos diferenciales en los cuales quienes están comprometidos en el desarrollo, en la duración de estos momentos igualitarios, pueden incidir sobre esos modos de recomposición policial en función de que resulten menos obturantes para el proceso propio de estos momentos comunistas? Es una pregunta muy compleja y en el horizonte de la cual está este discurso recurrente que nos dice que las interrupciones nunca hacen más que permitir una mejora del orden policial. Lo decía un poco ayer, aludía a todos estos discursos que nos dicen que la revuelta o los acontecimientos del 68 no hicieron más que preparar un rejuvenecimiento del capitalismo, porque las aspiraciones de autonomía, de creatividad de los jóvenes del 68 se encontraron satisfechos por los nuevos modos del management capitalista. Bueno, sabemos que es la tesis del libro, el nuevo espíritu del capitalismo. Pienso que realmente estas tesis no son muy sólidas. Hay un fondo de verdad, es decir, que el orden policial se puede transformar. Pero por una parte, en el 68, los jóvenes no estaban allí solo para pedir más autonomía en el trabajo, sino que estaban allí para soñar
soñar con un fin del capitalismo y para nada un pedido de tener más autonomía en su trabajo. Y por otra parte, si miramos el destino justamente de todos que el capitalismo empleó después y que está empleando ahora, nos damos cuenta que la flexibilidad del trabajo no es la autonomía reconocida para todo el mundo, es la posibilidad encrecida de imponer ritmos de trabajo absolutamente demenciales y de echarlos si no pueden satisfacerlos. Es un aspecto crítico, me parece, que intento desarrollar. El otro aspecto es que es real, que es verdad. Creo que el problema nació del desmoronamiento de todo lo que pudo ser la experiencia comunista, todo lo que pudo ser soportado por las revoluciones sociales. Este desmoronamiento hace que, de cierto modo, pensar el porvenir, el futuro de la interrupción, se volvió algo muy difícil, extremadamente difícil. A partir del momento en el cual nos manifestamos nuestra presencia en la calle, cierta toma de la palabra democrática, la pregunta siempre es la de ¿qué hacemos? Hay textos así sobre el 15M español que dice ¿cómo podemos habitar una excepción? Prorrogar una excepción. Es cierto que hay allí una corrida de velocidad. Se puede habitar la excepción dando lugar a formas que den cuerpo y que den duración a la excepción, o si no, vemos que lo que hace el orden policial es intentar retomar un poco las maneras más cercanas a las que manifestaron estos acontecimientos. Pero a pesar de todo, hay que ver que si miramos todo lo que pasa en todas partes, enfrentamientos sociales violentos, nos damos cuenta de que detrás de las formas un poco pulidas de la violencia, detrás de estas formas pulidas, las formas más violentas, se hallan formas más violentas. Perdón. ¿Dónde está el micrófono que yo no lo veo? Sí, ahí va. Mi nombre es Martín. Quería preguntarle, porque no dejo de ver muchas similitudes con respecto al pensamiento de Badiou. Y quería preguntarle, sí, sobre todo con lo que dijo ayer, esto de San Pablo cayéndose del caballo, si es por esta fijación por ahí que tiene Badiou con respecto al matema, sobre todo, como condición, y hace esto, digamos, la gran diferencia, o hay también alguna diferencia con respecto al concepto de igualdad. O sea, ambos toman el concepto de igualdad no como un programa o un objetivo, sino como una afirmación que debe hacerse y ver qué consecuencias sacamos de esa afirmación. La diferencia radica solamente en este tratamiento del matema que hace Badiou, o también hay una diferencia con respecto al concepto de igualdad y de justicia también, como habló recién con respecto a las víctimas. Y segundo, ayer dejó entrever el tema de que se hacía imposible este tema de la igualdad dentro de las instituciones. ¿Qué manera piensa usted, aparte de las irrupciones y las interrupciones, qué otras estrategias nos podríamos dar dentro de las instituciones como para poder lograr esto de la igualdad? Son muchas cosas. Primero, efectivamente, el concepto dominante en Badiou es el concepto de verdad, y el concepto de verdad presupone a la vez algo como una fractura, un quiebre del acontecimiento, y al mismo tiempo supone que esta fractura del acontecimiento pueda seguir disimulado
oscuro y que entonces es necesario un matema del acontecimiento, una lógica del acontecimiento, es decir, un saber de quienes pueden decir que el acontecimiento ocurrió. Creo que está esta idea de retrospectividad del acontecimiento que puedo compartir, pero que en él remite, a pesar de todo, a un modelo de la ruptura en el cual se pasa por un golpe y por otro lado hay un saber que dice cómo el golpe ocurrió. Hay una lógica que permite reconocer los acontecimientos. Bueno, yo en relación con esto, yo estuve mucho más sensible a lo que pude llamar alteraciones o modificaciones que pueden ser muy lentas de un tejido sensible por una parte, y por otra parte estuve mucho más sensible a lo que llamé proceso de verificación, al hecho de que la verdad no es un concepto que funda de alguna manera una lectura del acontecimiento, sino que es un proceso permanente de verificación. Bueno, por lo que es la última pregunta, me parece que intenté contestar a mi manera, que es un poco formal. Pienso que trabajar al interior de las instituciones es trabajar para hacer que estas instituciones puedan albergar otras lógicas. La institución universitaria, por ejemplo, es una especie de tensión entre lógicas contradictorias, una voluntad estatal de hacer de ellas una metáfora de la armonía entre el mundo de la formación, el mundo del Estado y el mundo de la economía. Y vemos que no funciona así. Por eso que no funciona así, por el hecho de que no funcione así, hay tensiones interiores que permiten de abrir espacios, Lo hablamos bastante en la Universidad de San Martín, en el marco del programa Lectura Mundi, de la importancia que puede tener una constitución de contralógicas al interior mismo de la institución. Dicho esto, creo que un movimiento político autónomo el problema de las instituciones autónomas es ver que se van a volver a plantear los problemas propios de la institución, incluso en las instituciones alternativas. Es decir, que hay que crear permanentemente otras lógicas para que la jerarquía no gane en el nombre mismo de la emancipación. Entonces, cerrado Ya estamos. Damos cerrado entonces el seminario. Yo quisiera agradecerles a todos y que le agradezcamos entre todos la presencia a Jais, el empresario. Muchas gracias. Hasta luego.